Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a crear nuestra primera clase para poder entender un poco su sintaxis. En este caso, voy a crear una clase que la voy a llamar o la voy a nombrar como laptop, y vamos a ver que las clases siempre se van a crear con la siguiente estructura. Inicialmente debemos colocar la palabra reservada class. Aquí tengo más o menos una plantilla de cómo creamos una clase, una definición de clase. Mire que tenemos siempre la palabra reservada class. Aquí irá el nombre de la clase, igual que como lo hacíamos en las funciones. Pues usted le pone el nombre como usted desee. Puede ir con paréntesis o no, eso ya lo veremos. Y muy importante aquí los dos puntos. Si lleva el paréntesis es porque aquí dentro del paréntesis usted puede asignarle una superclase. Y esto hace alusión a la herencia que hablábamos con anterioridad. Sin embargo, por ahora no vamos a hablar de la herencia la dejamos para más adelante. Y después de la clase ya van a ir los diferentes métodos, que mire que los métodos siempre se programan con la palabra reservada def. Quien te habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y estás en el canal de controlautomaticoeducacion.com. Y si quieres ver todos los videos que tenemos en Python hasta la fecha, dale clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. Para crear la clase entonces será importante que recordemos un poco lo que veíamos en clases pasadas sobre el estándar de sintaxis para tratar de escribir de una forma como más bonita los códigos dentro de Python. Aquí tenemos el PEP 8. Inicialmente mire la clase cómo debe ser escrita. Me voy a venir aquí. Mire cómo nos dice aquí el PEP 8, cómo nosotros debemos nombrar las clases. Mire, las clases normalmente se usan con un cat word convention. Quiere decir que la primera letra siempre debe ir en mayúscula y el restante todo en minúscula. ¿Listo? Entonces, si lo vemos aquí, vamos a crear nuestra primera clase que yo dije que se iba a llamar laptop. Mire que la L va a ir en mayúscula, entonces así lo vamos a identificar y vea que el restante siempre va a ir en minúscula. Listo, en este caso abrimos y cerramos paréntesis, dos puntos, y recordemos que siempre que creemos variables, mire que siempre las variables traten de siempre usarla todo en minúscula y si van a separar con underline. Aquí como podemos usar letras en mayúscula, entonces si van a colocar palabras compuestas, entonces pues ahí sí pueden colocar la primera letra en mayúscula y la otra pegada. Ya vamos a ver ejemplos de eso. ¿Es necesario? No es necesario. Python se los va a aceptar como ustedes lo coloquen, pero siempre es bueno seguir como esa convención. Vamos a crear entonces esta plantilla. Vámonos aquí para el Visual Studio. Oye, este es nuestro segundo video enfocado a la programación orientada a objetos aquí en Python, y si no has visto nuestro primer video, te recomiendo que vayas en orden y te lo voy a dejar justo aquí en esta tarjeta para que puedas desarrollar todos los ejemplos que estamos explicando. En este caso voy a crear aquí una carpeta, la voy a llamar clases, y aquí vamos a empezar a crear nuestra primera clase. Entonces le voy a dar aquí en nuevo script, poner laptop.py. Una de las convenciones siempre es como dejar dos espacios, entonces comenzar en la línea 3 y aquí voy a comenzar con la palabra reservada class, ¿cierto? Mira que automáticamente el Visual Studio ya identifica que es una palabra reservada. Le voy a poner el nombre que yo quiero para mi clase, laptop. Mire siempre la L en mayúscula. En este caso lo voy a dejar así, dos puntos. Si quiere le pongo abro y cierro paréntesis, pero como no le coloqué nada lo puedo dejar así también. Entonces yo lo que quiero modelar aquí con esta clase son los computadores portátiles. Inicialmente solo le voy a crear una variable que la voy a llamar como hash ssd, que es una variable estática, y se la voy a colocar que sea verdadera. Simplemente asigné una variable, no he hecho nada más, que está preguntando si este computador tiene un disco de almacenamiento de estado sólido SSD. Listo, entonces le voy a decir que por defecto todos los laptops que yo creé con esa clase van a tener disco de almacenamiento de estado sólido SSD. Importante también, cuando uno crea clases, si ustedes quieren documentar clase, entonces es importante que después de la clase coloquen el docstring inmediatamente después. Entonces voy a crear aquí el docstring solamente para seguir ahí como las buenas prácticas. Entonces aquí vamos a colocar un docstring que me documente un poco. Con esto ya tenemos nuestra plantilla del objeto laptop, que únicamente
contiene si la laptop tiene almacenamiento de estado sólido o no, como una variable estática. La variable estática quiere decir que es una variable que va a pertenecer a toda la clase, es decir que si yo más adelante hago métodos, o sea funciones de la clase, es como si fuera, por así decirlo, como global dentro de la clase, ¿cierto? Todos los métodos podrán ver esa variable estática y la podrán usar eventualmente si necesitan de pronto hacer alguna lógica, algún cálculo con dicha variable. Vamos a ver que en este momento podemos usar ahora sí el molde laptop para crear diferentes objetos. Sin embargo, entonces para crear los objetos debemos instanciarlos. Recordemos que siempre hagamos la analogía. La clase es aquel molde de la botella, ¿cierto? Entonces con el molde, ahí ya todo eso aquí es el molde de mi botella. Ahora necesito crear mi botella, necesito crear mi objeto. ¿Cómo lo creo? Pues ahora ya, como esto es una clase muy simple, entonces la voy a crear. Oye, ya puedes ser miembro de este canal. Si observas abajo, justo al lado del botón de suscripción, hay un botón que dice unirse. Si te unes a este canal, serás parte de la comunidad de la sala de control y obtendrás unos beneficios extras. Dale un vistazo. Inicialmente comenzamos con el punto de entrada, siguiendo las buenas prácticas de programación. If name es equal main. Entonces aquí, en mi punto de entrada, yo voy a crear mi objeto, mi primer objeto creado con mi primera clase, es decir, que voy a instanciar el objeto. Entonces le voy a crear mi objeto, le voy a decir que se llame laptop, por ejemplo, laptop 1. Mire cómo se la creé, vea, todo en minúsculas, ¿cierto? Estoy siguiendo la convención de no colocar nada en mayúscula. Si yo quisiera separar, por ejemplo, colocar laptop de Sergio, no lo colocaría así, porque aquí le estarían agregando algo en mayúscula, sino que lo más correcto es underscore Sergio, por ejemplo, es el laptop de Sergio. Y aquí ahora sí voy a crear mi primer objeto, lo voy a instanciar. Voy a llamar entonces el mismo nombre que tengo aquí de la clase, que es laptop, con L mayúscula, abro y cierro. Con eso, aquí ya estoy instanciando el objeto, es decir, ya he creado un objeto nuevo. La botellita esa que vimos, mire, aquí ya la creé. Entonces en este momento laptop Sergio va a tener todos los atributos y todos los métodos que tiene esta clase. Obviamente pues una clase que no tiene gran cosa. Incluso yo puedo imprimir aquí, pues lo único que podría ver ahí es esta variable estática. Entonces podría decir, bueno, vamos a ponerlo aquí en un print para poderlo ver. Print, punto. Siempre utilizo el dot notation. Por ejemplo, puedo acceder a SSD. Sería como lo único que podría ver hasta ahora. Entonces si yo le doy a imprimir o ejecutar, vamos a ver que efectivamente pues me dice que es true. Hasta ahora mire que creé un objeto llamado laptop Sergio, proveniente de mi molde, de mi plantilla, de mi clase laptop. Entonces esto se conoce como instanciar el objeto en la memoria, es decir que cuando Python llegó a la línea número 11, él se dio cuenta que yo estaba llamando una clase y allá en mi computador, aquí en la memoria RAM, almacenó un espacio para guardar y crear este objeto que como identificador tiene laptop Sergio. Con esto entonces nosotros hemos construido un objeto de la clase laptop con nuestra plantilla, por lo tanto para este caso aquí el laptop 1, mire que aquí lo llamé diferente. Se trata de un computador portátil que tiene almacenamiento de estado sólido SSD. Como ya he creado este objeto, nosotros teníamos un método propio de Python, un built-in, que era esta función dir, que la función dir me mostraba a mí los diversos métodos que poseía un determinado objeto. Si yo coloco dir en el objeto que acabo de crear, como lo vemos aquí, voy a ver que van a aparecer los diferentes métodos. Entre ellos, mire que aquí me aparece la variable que yo había creado, hasSSD, y van a aparecer otros métodos importantes. Aquí hay uno que sería hasta bacano, que es el doc, que es el de la documentación, que recordemos que todos estos que empiezan con barra baja, class, barra baja de la TTR, esta de acá, underscore doc. Todo lo que empiece con underscore son métodos ocultos, por así decirlo, métodos que el propio Python crea cada vez que él crea un objeto. Si te está gustando el contenido del canal, ¿por qué no te suscribes ahora mismo dándole clic al botón rojo? Vamos a llamar la función dir,
la hemos usado bastante para ver todo lo que tiene ese objeto que acaba de crear. Mire, aquí sale, entonces que sale claro. Entonces saben que todo esto es generado por el propio Python y que siempre al final van a estar las propias funciones referentes a la clase con la que fue creada, al molde con el que fue creada. Mire que en este caso pues solo está la variable, pero miremos que yo puedo emplear, por ejemplo, esta la del doc, que es la documentación propia que tiene esa clase. Entonces si yo coloco print, coloco el objeto creado que era laptop Sergio, y con doc notation yo puedo acceder a cualquiera de todas estas módulos ocultos que tiene Python. Inclusive vimos que yo pude acceder al hash SSD. Mire que aquí me sale y aquí me salen todos. Entonces mire que si yo accedo al del doc, él automáticamente que me va a imprimir la documentación que tiene la clase. Entonces yo lo voy a ejecutar. Mire, la clase empleada para trabajar con laptops, es decir, el docstring que yo había creado para mi clase. Entonces mire que usted puede acceder a su propia documentación. Es hora de poner a prueba lo que has aprendido en este video, así que vamos a ver en qué consiste el reto del día de hoy. Para que aprendas a programar en Python y aprendas lo que es la programación orientada a objetos, lo primero que vamos a hacer es crear tu primera clase en Python que sea capaz de modelar algún objeto específico. Algo muy similar a lo que hemos hecho con la creación del objeto laptop, el cual obviamente pues lo creamos en este video. Es importante que empieces a crear este reto porque le daremos continuidad en los próximos videos que veremos sobre la programación orientada a objetos. Entonces puedes pensar en un objeto en particular, como por ejemplo el teclado de un computador, el mouse de un computador, el televisor de tu casa, una cama, en fin, da un vistazo alrededor y trata de pensar en un objeto en particular el cual lo queremos modelar empleando la programación orientada a objetos. Una vez crees este objeto, recuerda siempre emplear la norma PEP 8 para que sigamos los estándares en la escritura de Python. Recuerda que la primera letra debe ir en mayúscula. Adicionalmente, dentro de esta clase, dado que como apenas estamos comenzando, quiero que crees una variable estática que represente alguna característica en particular del objeto que has creado. Y finalmente, realiza la instancia de dos objetos en el principal. Recuerda que cuando estés programando dicho código en el principal, coloca el punto de entrada o el entry point para seguir las buenas prácticas de programación. Una vez tengas tu código, escríbelo y cópialo en los comentarios de este video para que las demás personas puedan orientarse en la lógica que has empleado, y trata en la medida de lo posible escoger un objeto diferente a algún objeto que ya haya creado un controlero o una controlera. Yo te estaré dejando corazones y me gusta para saber que estás aprendiendo a programar en Python aquí en los videos del canal de controlautomaticoeducación.com. Suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo a programar en Python. Te hago la invitación de que veas todo el curso desde el comienzo y que observes el próximo video de programación orientado a objetos para que continúes aprendiendo este paradigma. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.